presentación entonces es a este seminario, es un seminario, ¿verdad? En definitiva, que está dividido en distintos temas. El tema, en todo caso, en el tema en el que pudiera yo poner algún punto que tiene que ver fundamentalmente con nuestra actividad que tiene que ver con la Asociación por la Huella de Che, que es lo que nosotros estamos conformando aquí en la Argentina, es en todo caso la nueva geopolítica del imperialismo, ¿no? Es decir, en este punto es donde de alguna manera podemos nosotros dar alguna opinión y algo que realmente tenga valor para los compañeros que estén allí en Colombia, luego juntando todas las visiones de distintos lugares o de distinta gente, ¿no? Nosotros, como Cátedra de Pensamiento Social Crítico Orlando Falborda, nos complace mucho tenerlo a usted, Juan Martín Guevara. Para los que nos están escuchando y nos están viendo en esta cátedra y en este seminario dedicado en esta ocasión a la geopolítica global del imperialismo, Juan Martín Guevara es el hermano de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. Él nos va a acompañar hoy disertando sobre la categoría imperialismo y sobre los elementos del imperialismo hoy y las lecturas desde el guevarismo y todas sus raíces y todos sus elementos que lo nutren en esta interpretación desde una perspectiva latinoamericanista. Gracias, Juan Martín, y continúe, por favor. No, bueno, muchas gracias a ustedes, por supuesto, por esta entrevista y por la posibilidad de poder llegar con nuestra palabra. En realidad siempre se dice humilde palabra, pero como es la palabra de Che, no es humilde. Yo siempre digo que en realidad no soy yo, sino que convoca es el Che. Y por eso es que siempre en las actividades y en las charlas yo lo que hago fundamentalmente es leer. Porque además lo que en general se desconoce, bueno, se conoce a Che por supuesto, porque la imagen es una imagen enormemente difundida, pero lo que se desconoce es que hay 3.000 páginas escritas por él, entre escritos, entre discursos, entre lo que dentro del Ministerio de Industria o del banco, en las reuniones de dirección, que estuvieron taquigrafiadas o grabadas, hay 3.000 páginas. Y no se conoce en esto, es decir, hay unos textos y algunos discursos que son los más conocidos, pero fundamentalmente se conoce el diario de Che en Bolivia, o si se quiere más anecdótico, el de motocicleta, luego algunas cosas que tienen que ver con el Congo, pero no la estructura fundamental de su pensamiento. Entonces, un poco guiando en lo que significa el tema central, ¿no? de este punto de la nueva geopolítica del imperialismo, nosotros lo que venimos más o menos planteando, venimos viendo dentro de lo que es el pensamiento guevarista o el pensamiento que se inicia con la Revolución Cubana, tiene un punto muy sugestivo cuando él hace en un discurso, un párrafo, que yo lo tengo por acá, que ahora lo voy a leer para que sea textual, pero en donde él está planteando realmente el tema el no dogmatismo del marxismo. Es decir, cómo él está haciendo un planteo y está hablando del marxismo como un pensamiento, una teoría, una guía o como uno lo quiera llamar, pero que es abierta. Es decir, que en función de que realmente es transformadora, al transformar también va transformándose a sí misma. Es decir, que esta teoría no se la puede poner como una cosa cerrada y como algo que sea la Biblia, ¿no? Y él además lo dice como la Biblia. En algún punto dice, esta Biblia, que es el manual de economía política de la Unión Soviética de aquella época, es la Biblia, y no puede ser la Biblia, porque justamente lo que tenemos que hacer es ir superando en cada... Y él lo dice en un momento sobre el programa de Gotha. Ahí hace una apreciación sobre Marx. Entonces hay en el Che hay una primera etapa clara, que es el marxismo.
¿sí? Entonces se define como marxista, pero después yo voy a leer una parte en la que qué tipo de marxismo es el que él define. Hay una segunda etapa en la que se define como leninista, es decir, en la que está diciendo que este capitalismo, del que ya Marx definió, Marx habló, y él llega a determinados puntos en relación al marxismo, se convierte en algo internacional que es el imperialismo, y él lo nombra a Lenin como esto. Más adelante él también hace una crítica a Lenin en relación al desarrollo. Él dice que hay tres Lenin, dos o tres Lenin. El tercer Lenin, según él, es el Lenin de la NEP, el Lenin de la nueva economía política. Pero Brzezinski, que según también su concepto, es quien introduce un capitalismo de Estado, que él dice que en definitiva es un capitalismo, y que este es una de las cosas que generaron con el tiempo una corrupción de alguna manera de todos los inicios, pero él ya había digamos, apoyado y estaba, digamos, sólidamente convencido de aquel primer Lenin del Estado y la Revolución, el primer Lenin que decía que, bueno, no tanto hablar sino hacer, ¿no? Y hagámosla en lugar de teorizar. Es decir, este punto. Y el tercero, bueno, ya es cuál es el punto, digamos, al que hay que llegar. En primer lugar, definir quién es el enemigo. El Che lo define claramente, lo define la ONU. Ustedes trasladan en el afiche una parte en la que habla de la barbaridad, la bestialidad a la que lleva, en ese momento creo que hace mención a Lumumba, pero de cualquier manera a la bestialidad del imperialismo que lleva a agredir a cualquiera que se plantee transformar, que se plantee enfrentar. Él lo plantea así, lo plantea también como una cuestión internacional. Por lo tanto, el punto fundamental es el internacionalismo. Lo insiste, lo dice en relación a Vietnam, lo dice en relación a la estructura que él intenta hacer en África y fundamentalmente en Latinoamérica. Es decir, cuando él llega a Bolivia, en realidad no llega para liberar el pueblo boliviano. En realidad llega a un lugar en donde es el eje y el centro de geográfico y de importancia en Latinoamérica, y en desarrollar, y lo especifica en alguna de las cosas de la tricontinental, en desarrollar una política que es una política de enfrentamiento de todo un conjunto de pueblos, en este caso armados, porque le está planteando la situación de vencer al imperialismo en todos los terrenos, y uno de los terrenos en el que plantea que hay que vencerlo es en el terreno armado. Otros terrenos, el terreno ideológico, el político, el de las masas, etc. Sin las masas no hay posibilidad, por supuesto, del triunfo armado, pero esto lo plantea, es decir, él ve a Latinoamérica como ese escenario internacional de enfrentamiento. Pero ya estuvo en África, y en Argelia, aquí él nombra una cosa muy importante en el discurso de Argelia, que dice: no es por casualidad que a nuestra representación se le permite emitir su opinión en el círculo de los pueblos de Asia y de África. Una aspiración común, la derrota del imperialismo, nos une en nuestra marcha hacia el futuro. Un pasado común de lucha contra el mismo enemigo nos ha unido a lo largo del camino. Es decir, cuando Cuba es invitado a este foro, que es un foro donde se comienza con los no alineados, digamos, con el tercer mundo, él dice: sí, somos parte de esto, porque nosotros luchamos contra el imperialismo para futuro, y también venimos de la lucha contra el imperialismo como ustedes. Y continúa diciendo: desde que los capitales monopólicos se apoderaron del mundo, han mantenido en la pobreza a la mayoría de la humanidad, repartiéndose las ganancias entre los grupos de países más fuertes. El nivel de vida de esos países está basado en la miseria de los nuestros. Para elevar el nivel de vida de los pueblos subdesarrollados hay que luchar, pues, contra el imperialismo. Es decir, él tiene un concepto claro, la lucha contra el imperialismo. El segundo concepto que tiene claro es que no puede ser desde el punto de vista del lobo solitario, ¿no? O sea, no es posible luchar contra el imperialismo un país por país, un país solo, sino que tiene que haber una unidad en conjunto, una unidad en estrategia
de los pueblos. Sobre América, él insiste luego, que dice que constituye un conjunto más o menos homogéneo. En la casi totalidad de su territorio, los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. En aquel momento, para él el imperialismo era solo Estados Unidos. Quizás hoy habría que hablar sobre qué significa la geopolítica global del imperialismo, que ya no es quizás solo Estados Unidos, pero para él en aquel momento sí. Y dice, los gobiernos títeres, o en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden oponerse a las órdenes del amo yanqui. Y dice, por otra parte, las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo. Si alguna vez la tuvieron, y solo forman su furgón de cola. Luego viene la frase aquella, ¿no?, muy conocida de él, que dice, no hay más cambios para hacer, o revolución socialista, o caricatura de revolución, ¿no? Ella plantea esta disyuntiva clara frente al enemigo imperialista, que la única forma de liberación realmente de los pueblos es vencer al imperialismo. Y vencer al imperialismo significa, en primer lugar, el torcer de brazos, pero en segundo lugar, ganar las conciencias. O en primer lugar, ganar una etapa de un grupo de conciencias suficientemente fuertes y consolidadas para extenderlas a ganar las conciencias de los pueblos en general. Porque si no, esa conciencia, ese residuo de conciencia capitalista se replica y va en contra de la estrategia general del cambio hacia el socialismo, ¿no? En esta transición él lo plantea en El socialismo y el hombre en Cuba, cuáles son las dificultades reales de la transición en función de la conciencia. No lo está diciendo en relación quizás a las etapas anteriores en las que vivimos nosotros, porque ya ellos transcurrieron la etapa de la toma del poder. Entonces no está hablando de cómo es ganar las conciencias previamente, ¿sí?, como partido, como organización, de vanguardia, etcétera, sino ya lo está diciendo a partir de ese triunfo, ¿no? Para nosotros quizás es mucho más importante profundizar en cuanto a cómo podemos ganar las conciencias en la etapa previa para generar compactos que se vayan unificando frente a este concepto que el enemigo es uno y está allá, ¿no? Y que no hay una variación, digamos, de cantidad, es más o menos capitalista, o es más o menos bueno, o más o menos rapaz, o más o menos no, es capitalista o no es capitalista, o sea, y que en la función, en la medida en que sí lo sea, el camino es ese, es el de la profundización y extensión del capitalismo, ¿no? Creo que estos son los elementos más concretos de cómo él veía en aquel tiempo, cómo hoy se expresa. Él lo dice incluso en El socialismo y el hombre en Cuba. Él dice, la sociedad capitalista, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que habitualmente escapa al dominio de su comprensión. El ejemplar humano enajenado tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, que es la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va modelando su camino y su destino. Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de la gente y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate. Solo ve la amplitud de un horizonte que aparece infinito. Así lo presenta la propaganda capitalista, que pretende extraer del caso Rockefeller, verídico o no, una lección sobre las posibilidades del éxito. Entonces, ya él enfoca muy directamente el tema de la conciencia, porque nosotros decimos que lo está enfocando en el plano, y cuando él habla del socialismo del hombre en Cuba, lo está enfocando desde el momento en que la revolución cubana tiene en sus manos una serie de hilos que no tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra mano frente a lo que significa la globalización del imperialismo. No sé si quiero que lea algunas otras, la de él se define como marxista, me parece a mí muy importante en cuanto a a las palabras exactas que él usa, a lo más cuando llegue, porque uno de los temas de nosotros, los que llegamos a determinada edad, es la tecnología. La tecnología está invadiendo todo, pero a nosotros no nos invade y además nos dificulta, porque nos cuesta
tremendamente manejar estos instrumentos de precisión que significa tecnología. Pero llegaremos, dijo Lemos. Ustedes saben quién Lemos, ¿no? Newton. Dice él en un escrito que lo titula Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Esto es muy pronto, luego ya de la declaración, de la vana declaración de socialismo por parte de la dirigencia y por parte de la revolución como socialista. Dice, incidentalmente, aquí hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición, cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico el que se le preguntará si es newtoniano o un biólogo si es pausteriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos, que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad que ser newtoniano en física o pausteriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el escalón necesario para ello. Entonces, el planteo aquí está claro. Él está diciendo también, bueno, Marx es el escalón necesario. Ahora, luego de Marx, más. ¿Y qué más? Sobre Marx siempre, porque hay que referirse a él, pero entonces hay que continuar con este pensamiento, ¿no? Entonces, todo lo que vino después del fin de la historia, etcétera, que es barrer con la teorización, la teoría y la práctica revolucionaria, si barremos con eso y si llegamos al fin de la historia, es volver a esto, ¿no? Este es el planteo. Por eso lo nuestro es decir, hay que contextualizar el pensamiento de Che, también contextualizar el pensamiento de Marx, contextualizar el pensamiento de Lenin, el de Ho Chi Minh, quizás el de Mao también, pero realmente hacer un estudio de todos aquellos que de una u otra manera y con distintas fuentes fueron hacia el objetivo estratégico de la derrota de aquellos que se están llevando constantemente a la desigualdad, a la explotación del hombre por el hombre, a la explotación de todo el medio ambiente y, en última instancia, como muchos de los ambientalistas dicen, el colapso del planeta. Pero, en definitiva, todos aquellos luchadores revolucionarios tuvieron un elemento teorizador, un elemento del cual nutrirse y acciones concretas para realizarlos. Es decir, que en este camino yo creo que es el planteo que está mostrando, ¿no?, el Che, el guevarismo. Es decir, no nos quedemos en una cosa, tenemos que seguir avanzando en relación a esta praxis y la teoría, en relación al nuevo paso que demos y a teorizar de nuevo sobre este nuevo paso, ¿no? Es decir, ir avanzando hacia esto. En el punto fundamental, que es el punto del internacionalismo, yo creo que es una de las cosas que más se ha barrido, que más se ha tratado. Siempre se trata, por supuesto, en el sentido de Che, de hablar de su ética y hablar de la épica y hablar del heroicismo y hablar de guerrillero, sobre todo, ¿no?, para ponerlo nada más que como alguien que está tirando tiros, pero no como un pensador, y no como, incluso no solo un pensador, sino un renovador del pensamiento marxista, ¿sí? Alguien que ya en el 65 estaba planteando cosas que sucedieron, es decir, que uno dice, bueno, no, pero él no tenía bola de cristal. Entonces era un pensador que realmente estaba en un camino de lo cierto. Entonces, en ese camino de lo cierto, yo creo que la responsabilidad nuestra, de algunos que tengan la cabeza suficiente para hacerlo, sea recontextualizar este pensamiento. Luego vendrán los pies, ¿no? Luego vendrán las botas, los pies, el camino,
pero hay que volver a tomar en cuenta en la historia quiénes fueron, qué dijeron, qué hicieron, qué errores tuvieron, qué aciertos tuvieron, ¿sí? De dónde surgieron sus teorías y sus estrategias, e ir tomándolas y viéndolas cómo las contextualizamos, las contemporaneizamos y las ponemos sobre la marcha. No hay ninguna duda que sobre una globalización del imperialismo, si no hay una globalización de la contra ese imperialismo, el imperialismo continuará en crisis, pero nos irá tirando la crisis a nosotros. Ellos tienen muy en cuenta una cosa que los chinos han utilizado mucho desde siempre, desde la Edad Media, que es ofensiva-defensiva. ¿Qué muestro, qué no muestro? Que es cómo hago para utilizar la fuerza del enemigo y preservar la mía. ¿Cómo utilizo la mía? Es decir, esto evidentemente el imperialismo lo tiene claro. Además de tener los medios de comunicación y los medios guerreros y los medios de armas, tiene también una idea clara de dónde encuentra la debilidad de los pueblos, dónde su fortaleza, dónde su debilidad para tapar el hueco de la debilidad y continuar, aunque sea en crisis, volcándonos la crisis al resto del planeta, al resto, no solo del planeta, porque además en cada uno de los países en que actúan los centros más importantes, neurálgicos, tanto de la finanza como de la guerra, también utilizan los elementos de explotación para los que están en ese propio país. Un poco lo tenemos en el tema de cómo cómo están buscando el tema en Estados Unidos de la solución de los mexicanos poniendo un muro o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente los indocumentados latinos que están en Estados Unidos no estarán muy tranquilos con esta situación. Es decir, incluso el Che mismo decía en un escrito que no es cierto que todo el proletariado vaya a estar de acuerdo en la revolución. El proletariado norteamericano o el de los grandes países industrializados de alguna manera está cooptado. Él lo decía así, es decir, por eso es el tercer mundo el que tiene en sus manos, ¿sí? Y por eso es cuando hace mención a crítica del programa de Gotha de Marx, en el cual decía en aquel tiempo él no podía ver que no iba a ser el país más desarrollado, los más desarrollados en las contradicciones entre el proletariado y la clase burguesa que se iba a dar en aquellos países más desarrollados. Por eso después habla de Lenin, etc. Entonces hay un punto importante en esto de que nosotros como tercer mundo, como latinoamericanos, tenemos una función muy importante que hacer o que poner o que trasladar en esta forma de defensa-ofensa, ¿no? Que también la tenemos que tener, ofensiva-defensiva, es decir, donde encontramos la debilidad del capitalismo y sus estructuras, sus superestructuras, y donde nuestras debilidades es generar fortalezas y utilizar aquellas debilidades